Bueno, a esta hora de la mañana vamos a saludar con el abogado José Villavicencio. Él es presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, UGTE, y también es vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores. ¿Cómo está, abogado? Buenos días. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a Ecuador en directo. Bueno, ayer se llevó a cabo la jornada de movilización. Le pregunto a usted, ¿cuántas provincias plegaron a esta movilización? Buenos días, un gusto poderles saludar a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario. Sin duda la jornada del 15 de septiembre, una jornada muy importante para los trabajadores, organizaciones sociales, donde más de 15 provincias levantaron la voz diciendo de que no estamos de acuerdo con lo que viene ejecutando y lo que pretende ejecutar el presidente Lasso. El reclamo que ustedes el día de ayer hacían en las carreteras, en las calles del país, ¿cuál es ese reclamo, abogado Villavicencio? Mire, en el tema de los combustibles, sin duda hemos venido planteando congelamiento de los precios y que se derogue el decreto que mensualmente se viene incrementando los precios de los combustibles y el afectado es el pueblo ecuatoriano. Yo quiero suscribir lo que decía su colega Carla en el comentario. Eso es lo que siente el pueblo ecuatoriano. El tema del incremento no es únicamente que afecta al transporte pesado o al transporte público, sino afecta al pueblo ecuatoriano. Y entonces, es un aspecto fundamental. En esa misma línea, el campesino, el arrocero, el agricultor está pidiendo que le respeten el precio justo de sus productos, porque no hay coherencia con lo que plantea el presidente Lasso. No se puede mantener más subsidios de los combustibles, dice. Sin embargo, sí quiere que existan subsidios en el tema de los lecheros, los arroceros y los bananeros referente a los pequeños productores. ¿Por qué? Está establecido que el litro de leche se pague a 45 centavos y se paga a 20 centavos, a 17 centavos. El arroz a $36 se paga a $30. La caja de banano establecido que se pague $4 y se les paga $1.50. Ellos sí tienen que subsidiar. Por Dios, cuando están perdiendo, cuando no hay políticas públicas claras en el tema de capacitación, de fortalecimiento en el tema de la agricultura. Adicionalmente a eso, los costos altos frente a los fertilizantes que se necesita para la producción. Esto ha hecho de que el día de ayer los arroceros, el seguro campesino, se sume a la convocatoria del Frente Unitario, que lo único que piden es precios justos para sus productos. En eso se resume garantizar el mercado por parte del gobierno, acompañado que deben haber políticas crediticias a largo y mediano plazo a bajos intereses. Abogado, muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación aquí en Los Especialistas. Después de las manifestaciones, ¿ustedes tuvieron alguna llamada de algún miembro del gobierno para sentarse a conversar o simplemente no han sido escuchados, pues ya han recibido en algunos casos, vemos agresiones de los policías? Sin duda, el gobierno pretende rechazar la protesta social y la movilización, que es un derecho a través de usar gases y otros instrumentos. Sin embargo, el día de ayer han habido dos elementos fundamentales. El uno, donde nuevamente se demostró que un gran sector de trabajadores, agricultores, estudiantes, maestros, campesinos están disconformes con la política fondo monetarista que viene implementando el presidente Lasso y que se debe escuchar. Y producto de eso es de que ha habido un acercamiento y una llamada por parte del asesor de la ministra de Gobierno que busca reunirse con el Frente Unitario. El día de hoy, a partir de las 12 del día, el Frente Unitario se reúne para conocer cuál ha sido ese acercamiento, discutir los temas planteados, que algunos ya son públicos, que serán puestos en la mesa con la reunión de la ministra de Gobierno. Bueno, entonces vemos que este llamado de atención que ustedes han hecho a través de la propuesta por lo menos ha tenido un pequeño resultado, que es este acercamiento. ¿Qué soluciones llevan ustedes a esa mesa de diálogo? Mire, nosotros hemos planteado que los trabajadores protestamos, pero con propuesta. Y aquí sí quiero dejar sentado mi preocupación que algunos medios de comunicación han planteado que hacemos protestas sin propuesta cuando es todo lo contrario.
¿Qué propuestas planteamos en el tema de la generación de empleo? Algún elemento yo la planteé, el tema de fortalecer el agro, garantizando capital y políticas crediticias a largo y mediano plazo para que a cambio de eso el agricultor, el campesino ponga la tierra y la mano de obra. Segundo, fortalecer el turismo, la construcción, la pequeña y mediana industria. Tercero está el tema de entender que la ley no genera empleo, sino regula las condiciones entre empleador y trabajador frente a la propuesta que viene anunciando el presidente y el ministro Donoso de la famosa ley de oportunidades. El empleo va de la mano con la reactivación económica, pero debe garantizarse la estabilidad. El presidente Lasso debe entender que Lorenza necesita estabilidad y salarios justos para poder acceder a créditos, para poder acceder a vivienda, a comprar sus, yo diría, útiles que necesita para el hogar, porque lo que le ofrece el presidente Lasso a Lorenza, $21 mensuales, significa que tendría que subsistir con 33 centavos al día. Eso significa no poder vivir dignamente y sería parte del grupo de extrema pobreza en nuestro país. Garantizar la estabilidad, parte fundamental de la reactivación económica. Está el tema de la seguridad social, que es otro aspecto fundamental. Se debe entregar por el gobierno un plan de pago sobre el 40% sobre el tema de la deuda de salud y la deuda global que bordea los $20 billones. Frente a eso, el FUL lleva una propuesta de crear el FONSE, un fondo común para garantizar pensiones y sobre todo atención digna, medicina para los afiliados o jubilados de nuestro país. Entonces, vamos a llevar propuestas en el tema económico, en el tema social y en el tema del empleo. Muy bien, bueno, es muy importante y agradecemos lo que usted acaba de decir en este momento para que quede claro, ¿no? Que esta unión, ¿no?, de trabajadores del Ecuador no solamente van a pedir, sino que no llevan el problema, como decimos, ¿no? También llevan la solución para muchos. Porque no solamente dice, no me traiga solo problemas, tráeme la solución. Así que qué bueno que haya dejado sentados estos puntos. Ahora, mi querido abogado, ¿qué pasa si el gobierno continúa con esa postura? Porque en algunos casos hemos escuchado al presidente que ha sido muy enfático en decir que él no va en ese caso a cambiar de opinión. Y le pregunto esto porque por ahí ya escuchamos unas declaraciones de Leonidas Issa donde digamos que no amenazaba, porque no considero que sea una amenaza desde mi punto de vista, sino que decía que ellos se van a fortalecer y que se podría llegar incluso a un paro nacional como el que se vivió en octubre, ¿no? Obviamente dejando al lado pues toda la violencia que hubo, que jamás vamos a estar de acuerdo con la violencia, ¿no?, sino con un hecho democrático y un derecho de manifestación y de libertad de expresión que tenemos los ecuatorianos. Pero ustedes consideran o han pensado que si no son escuchados o no se llega a un acuerdo, podría incluso llegar esto a esa instancia o a replicarse lo que se vivió en octubre. La acción establecida en el año 2019 de levantamiento y de la huelga a los trabajadores debe servir para los gobiernos de turno, para los gobernantes, que hay que escuchar al pueblo ecuatoriano, que no hay que tomar decisiones que vulneren sus derechos en el marco de generar más miseria, más esclavitud, más explotación laboral. El gobierno no puede seguir únicamente escuchando a los de siempre, al Fondo Monetario, a la banca y a los grandes grupos económicos. Se equivoca el presidente Lasso si pretende resolver la crisis descargándola en el pueblo ecuatoriano. Y entonces, si no hay respuestas por parte del presidente Lasso, sin duda que las acciones, las movilizaciones se irán intensificando. Y para eso, la próxima semana, el colectivo de dirección nacional, donde está la CONAI, donde está el Frente Popular y el Frente Unitario, nos vamos a reunir para evaluar la acción del día de ayer que ratificamos en términos generales, ha sido importante, pero sobre todo para planificar nuevas acciones en el mes de octubre, también en conmemoración a los 2 años del levantamiento de la lucha social unitaria que se dio. Presidente, me gustaría que usted me dé su criterio de justamente un video que voy a poner a continuación que dura 30 segundos de lo que hablaba el presidente de la República hace unos 4 meses. Una vez terminados los
escrutinios a nivel nacional, Guillermo Lasso Mendoza es el nuevo presidente del Ecuador según el resultado oficial. María, puedes empezar mañana. El trabajo es tuyo. Carlos, te puedes presentar el lunes con tus documentos para que empieces lo más pronto posible. Cecilia está contratada. Mirela, ¿cómo estás? Te cuento que las cosas están mejor en la empresa. ¿Te interesa retomar el empleo? Quería ver si podía venir a firmar el contrato laboral esta tarde. Queremos que colabores con nuestra empresa. Te llamo para que puedas empezar a trabajar mañana mismo. Vecina, le salió el trabajo. El trabajo es tuyo. Este es el Ecuador del cambio, el del empleo, el que juntos vamos a lograr. Capacidad para cambiar. Lazo, presidente. En 112 días se ha empezado ese cambio en el país. Carlos, María, Lorenza, ¿ya tendrán ese trabajo? Le pregunto a usted. Sin duda que no. No se han establecido políticas para que eso ocurra en el tema del empleo. Segundo, no se ha establecido políticas para iniciar lo que ofreció en campaña, incrementar el salario básico a $500. No se ha garantizado el libre ingreso que ofreció el presidente Lasso. Eliminó el examen Quiero ser bachiller y lo cambió a transformar. 15,000 jóvenes se quedaron sin dar la posibilidad a ese examen. 800,000 jóvenes reclaman un derecho a estudiar en la universidad pública ecuatoriana. Y entonces, decir de que eso ha cumplido es una falacia, una cosa absurda, porque pretender de que a través de un video o aprobando una ley de oportunidades al otro día ya se va a resolver el empleo de Lorenza, de Juan, de Pedro o sobre todo de los 5.500.000 personas que están en la desocupación es falso. Se debe establecer políticas públicas macro, tanto en el tema público como en el sector privado, porque tampoco es correcto decir que solo desde el ámbito empresarial se va a garantizar empleo y sobre todo a través de la flexibilización laboral. El sector público también es fundamental. El presidente tiene un nuevo proyecto de reformas laborales, pero dicen que podemos tener 2 códigos del trabajo. ¿Cuál es el criterio del representante del gremio de los trabajadores sobre esto? No se puede tener 2 códigos laborales para la misma actividad. No se entiende que los derechos son universales, que el trabajo es parte del deber social, parte de los derechos humanos, no parte de un producto como se lo quiere tratar el día de hoy. Si se tratara que las leyes generan empleo, entonces dediquémonos a aprobar leyes. ¿Por qué no hablamos de un código paralelo en el tema civil, en el tema penal? Es absurdo. Se dice que no se va a topar al código laboral, pero va a eliminar la jubilación patronal, las indemnizaciones, el tema de el recargo de los contratos eventuales y ocasionales y el tema de las utilidades para el núcleo familiar. No se entiende que es un derecho social que lo entrega tanto al trabajador como al núcleo familiar de acuerdo a su necesidad. Quieren entregar el 15% únicamente al trabajador. De acuerdo, que entonces se incrementen las utilidades, que no sea el 15, que sea el 20, para que así cumplan lo que dice el ministro Donoso, que entreguen el 15% al trabajador y el 5% al núcleo familiar. Entonces, lamentablemente, pensar que se va a generar empleo, se va a reactivar la economía teniendo leyes paralelas o teniendo una licencia para sobreexplotar, es falso si no se establece políticas macro en el país. Se habla también dentro de estas reformas laborales de la eliminación de la jubilación patronal. No sé si será en ese nuevo código que se va a eliminar la jubilación patronal o es para todos. ¿Y por qué plantea esto el presidente de la República? Yo creo que aquí va a tener un problema. Sin duda, se quiere tener a trabajadores en categorías y trabajadores discriminados, porque dice que eliminar la jubilación patronal, el tema de utilidades, indemnizaciones serán para los nuevos trabajadores. ¿Qué va a pasar con esto? Van en la misma línea de lo que quisieron hacer en el 2015, eliminar el Código del Trabajo paulatinamente, lentamente. ¿Por qué digo esto? Hoy regula el Código del Trabajo a 2.400.000 personas más o menos. El 50% de eso tiene más de 30 años. Significa que de aquí a 25
a 30 años se jubilarán y no existirá el Código del Trabajo. Una muerte lenta al Código del Trabajo es lo que buscan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una nueva licencia para seguir desvinculando, para luego contratar con la nueva ley de oportunidades y no garantizar derechos, es lo que quieren en los actuales momentos. ¿Qué va a pasar? Usted tiene hoy trabajo, tiene ese derecho a la jubilación patronal, mañana lo despiden, lo vuelven a contratar con la famosa ley de oportunidades, ya no va a tener ese derecho, porque cambiar el mecanismo, la forma de la jubilación patronal significa al final del día eliminación. Entonces, la propuesta es discriminatoria, es inconstitucional y no busca entonces generar empleo, sino tener más facilidades para seguir desvinculando por lo menos de quienes tienen empleo y no para garantizar empleo de los 5.500.000 personas que están en la desocupación. Abogado, bueno, sin duda usted conoce de derecho, pero vemos una vulneración de derechos ahí, ¿no? ¿Por qué unos sí y otros no? De hecho, no puede haber dos leyes, ¿no? Entonces, ahí vemos vemos cómo dirimen en este caso las leyes, ¿no? ¿Cuál se debe de aplicar? Y yo como trabajador diría, bueno, ¿por qué él sí tiene todos los beneficios y por qué yo no? Entonces, ahí sentimos que hay una vulneración de derechos bastante grande. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Sabemos que hay bloques y sectores que de una u otra forma han perdido un poco esa relación con el gobierno y se apunta hacia que el gobierno va a proponer una consulta popular. Dentro de esa consulta popular, que no sabemos aún cuáles son las preguntas, se establece un poco este tema, pues por ejemplo, de la ley del trabajo y algunas otras cosas que posiblemente podrían ir dentro de esa consulta. ¿Ustedes están de acuerdo con la consulta popular? ¿Han de pronto analizado este aspecto que se podría dar y que no sabemos qué tan beneficioso sea para el país? Primero, llamar a consulta popular, el presidente Lazo lo hace por dos elementos. Uno, el tema de la debilidad que tiene la Asamblea al solo contar con 9 asambleístas. Dos, hacerse eco de una supuesta o de un supuesto respaldo del pueblo ecuatoriano por el tema de la vacunación. Tercero, quiere consulta, vamos a la consulta popular. Consultémosle al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo con la política fondo monetarista, si quiere 2 leyes paralelas al Código del Trabajo, el tema de las privatizaciones, el tema de la seguridad social. Consultémosle al soberano las principales necesidades en el tema económico, en el tema social, en el tema político. Que no sea una consulta tramposa, mañosa para seguir aplicando las políticas fondomonetaristas, porque digo esto porque ya se habla de que se estaría consultando de que si estamos los ecuatorianos de acuerdo con la dolarización. Yo creo que sería absurdo de que alguien diga que esté en contra de eso, pero entonces ya habrían las intenciones de tener una consulta mañosa o dirigida para que todas las preguntas digan sí. Entonces esto no es correcto. Preguntarle al soberano, al pueblo ecuatoriano, sus principales necesidades es lo adecuado. Nosotros no le corremos a la consulta si es que va en esa línea, pero en favor de los ecuatorianos, no en favor de los mismos de siempre. Bueno, con respecto a eso, UNES está presentando ya un proyecto de ley para que se oficialice el tema del dólar y sea tomada como moneda oficial, ¿no? Esperemos pues que eso se apruebe. Sin duda, eso es beneficioso para el país. Pero, abogado, ustedes, y lo digo, no lo digo en término personal, ¿no? Pero muchos gremios, vamos a decirlo así, en el momento de campaña apoyaron al presidente Lazo, ¿no? Hubieron algunos que estuvieron de acuerdo o que confiaron, vamos a decirlo así, ¿no? Porque al final de cuentas uno tiene que confiar y jugárselas. Confiaron en el presidente Lazo y confiaron en esas propuestas y en ese acercamiento que en época de campaña hubo y que de pronto hubieron con algunos otros partidos. ¿Qué pasó? Nosotros vamos a respetar a los sectores, a las personas que tomaron esta decisión. Quien habla y nuestra organización y el Frente Unitario tomó en la primera vuelta una postura de apoyar al candidato Yacu Pérez.
con el proyecto Minga por la Vida. En la segunda vuelta decidimos no apoyar a ninguno de los dos candidatos, el uno que surgía de la banca y el otro de los 14 años de corrupción. Y frente a eso nosotros llamamos a votar nulo. Un buen porcentaje votó nulo, más con las personas que no tomaron partida por uno de los dos candidatos. Un 45, un 46% no tomó esta decisión. Si bien es cierto, el presidente Lasso ganó esas elecciones, pero con una votación de 4.600.000 personas, que en tema de números no le da más del 50%, más allá de que el cálculo que hacen en el tema electoral. Sí, entonces, a ese sector que no tomó la decisión de apoyarle o que no tomó partida por ninguno de los dos candidatos, tenemos la firmeza y toda la valía para exigirle las principales necesidades del pueblo ecuatoriano, que son empleo, educación, salud y vivienda, que además él las conocía antes de ser candidato y luego ya como presidente como tal. Entonces, nuestra decisión fue adecuada, fue correcta, y eso nos da entonces la independencia de clase, nos da la valía para seguir reclamando las principales demandas de los ecuatorianos. Presidente, ayer en las movilizaciones estuvo también la CONAIE, estuvieron algunos gremios, organizaciones sociales. Luego de que se terminó esa jornada de movilización el día de ayer, 15 de septiembre, ¿qué consensos tuvieron? ¿Acuerdos entre los dirigentes? ¿Van a continuar estas movilizaciones? ¿Para cuándo está previsto algún anuncio que vayan a hacer ustedes? Ratificamos el día de ayer la unidad de la CONAIE, las organizaciones del Frente Popular, del FUE, Ecuasunari, entre otras. La próxima semana nos vamos a reunir para delinear otros aspectos si es que no hay respuestas y si es que los diálogos no tienen respuestas frente a las exigencias. Y frente a eso, la ciudadanía, a través de los distintos medios de comunicación, conocerán cuáles son las nuevas acciones que tomaremos en el mes de octubre. El presidente ha dicho que hay algunos ricos que se visten de pobre. Dentro de la CONAIE, dentro de los gremios de los trabajadores, ¿también hay esos ricos que se visten de pobre? Los únicos ricos que hay en este país son los que el presidente Lasso los representa, la banca, los grandes grupos económicos a través de las políticas fondomonetaristas. Que no se confunda el presidente Lasso al decir que defendemos a los ricos, a los narcotraficantes y a los contrabandistas. El que los representa es el presidente Lasso. Nosotros defendemos al pueblo ecuatoriano a que tenga una vida digna. Agradecerle, presidente, por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Gracias a ustedes, a las órdenes, un abrazo a la distancia. Gracias al abogado José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Hemos hablado sobre la jornada de movilización y eliminación de la jubilación patronal. Bueno, bastante claro el abogado, bastante claro. La verdad es que me gustó mucho hablar con él, fue bastante claro, bastante enfático. Así que bueno, pues también están abiertos a un diálogo. Vamos a ver qué resultado sale de esa mesa de diálogo que van a tener hoy, ¿no? Con personal del Ministerio de Gobierno. Así que esperemos, pues obviamente siempre los mejores augurios para todos ellos y que se sienten razonablemente a conversar y lleguen a un acuerdo. Carla, yo creo que al presidente de la República le hace falta tal vez un vocero, un negociador político. No sé si ese negociador político o ese que buscaba los diálogos lamentablemente ya no está. Era César Monge. Yo creo que sí. Desde mi punto de vista. En este momento el gobierno no tiene a ese líder, a ese ministro que busque acercamiento con los gremios, con los diferentes sectores y llegar a acuerdos. No hay. No sé quién, bueno, la ministra de Gobierno, que es Alexandra Vela, bueno, no la veo todavía que se activa de esa manera, o puede ser que esté haciendo un trabajo, pero en la asamblea no hay un líder que tome la decisión desde Creo, desde la bancada de Creo, y que busque esos acercamientos. Yo tengo que decir algo, voy a respetar mucho la trayectoria de la ministra de Gobierno Vela, pero voy a comparar algo, ¿no? Este negociador, por así decirle, este vocero, es un vocero que tiene que ser de territorio.
Es un vocero que tiene que ir a territorio, que tiene que sentarse, que tiene que analizar, que tiene que conversar, tiene que dirimir también. Y eso es de pronto lo que aún no vemos o lo que sí esperábamos nosotros en la ministra, ¿no? Un poco más empoderada, más de territorio, que sí lo vimos pues con César Monge, y hay que decirlo, fue alguien que se abatió en las calles, que recorrió, que visitó gremios, que llegó a acuerdos y que consiguió muchas cosas muy buenas para Guillermo Lasso, quien en ese entonces pues era un candidato a la presidencia. Muy lamentable, muy lamentable la pérdida de él, y de pronto estas son las consecuencias de que vemos que aún no se llegan a acuerdos, ¿no? Esperemos que logren encontrar esa persona, ¿no? Que no solamente sea de sentarse en una mesa técnica, porque esto no es solamente de sentarse en una mesa técnica, Jaime. Esto es de territorio. Ir a territorios. Esto es de territorio. Y mira que en tan corto tiempo ha tenido una crisis de gabinete. Eso demuestra que algo no le está funcionando bien al presidente Guillermo Lasso.